Ranchero compra buey muy enfermo por $. Pero este escondía algo sorprendente. Francisco Mendoza sentía el sudor escurrir por debajo del sombrero mientras observaba a los demás compradores reírse de aquel buey esquelético que acababa de ser traído al centro de la subasta. El animal apenas lograba mantenerse en pie. Sus costillas se marcaban bajo el cuero reseco, pero algo en la mirada de esa bestia lo conmovió profundamente. Fue cuando el subastador gritó que nadie quería dar ni la oferta mínima, que Francisco levantó la mano temblorosa y ofreció el triple del valor. Las carcajadas resonaron por el galpón polvoriento, especialmente cuando todos notaron esa extraña marca en el cuello del animal, que parecía más una cicatriz que una señal común. ¿Te volviste loco, Francisco?, gritó su vecino José Luis, moviendo la cabeza. Esa bestia no va a durar ni una semana. Pero Francisco ya había tomado su decisión. Había algo en esos ojos cansados que le recordaba a sí mismo en los momentos más difíciles. Pagó de contado, usando casi todo el dinero que había ahorrado para las semillas de la próxima siembra. El camino de regreso al rancho San Rafael, en el interior de Jalisco, fue tenso. Francisco manejaba su camioneta vieja mientras el buey permanecía quieto en la caja, respirando con dificultad. El hombre de 40 años, con su bigote bien arreglado y manos callosas por el trabajo duro, sabía que tendría que enfrentar la furia de su esposa Guadalupe. ¿Gastaste cuánto?, gritó Guadalupe cuando él contó sobre la compra impulsiva. Ella tenía 62 años, cabello canoso siempre recogido en un moño apretado, y no toleraba el desperdicio de dinero. Francisco, apenas tenemos para pagar las cuentas este mes. Guadalupe, sé que parece una locura, pero... Es una locura. Ella golpeó la mano sobre la mesa de la cocina, haciendo tintinear las tazas. Si no te deshaces de ese animal enfermo para el domingo, me voy a casa de mi hermana en Guadalajara. Francisco sabía que Guadalupe no estaba fanfarroneando. En los últimos años, desde que el rancho comenzó a tener problemas financieros, sus discusiones se volvieron más frecuentes. Él veía la tristeza en los ojos de la mujer que amaba desde hacía 25 años, una tristeza que ya no sabía cómo curar. Al día siguiente, llamó al veterinario Dr. Galván, un hombre delgado y serio que atendía la región desde hacía décadas. El diagnóstico fue devastador. Francisco, este animal tiene como máximo una semana de vida, dijo el veterinario, guardando sus instrumentos en el maletín. Lo que ve aquí es desnutrición severa, probablemente alguna enfermedad degenerativa. Mi consejo es sacrificarlo de inmediato, antes de que sufra más. Pero Francisco se negó. Esa noche, mientras llevaba una mezcla de alimento y maíz para el buey, notó algo extraño. El animal rechazaba completamente la comida, volteando la cabeza hacia un lado como si fuera veneno. Fue entonces cuando Francisco, sin pensarlo mucho, comenzó a tararear una canción que su madre solía cantarle cuando era niño. Era una melodía simple, casi un susurro en el viento. Para su sorpresa, el buey levantó la cabeza y comenzó a comer lentamente. «¡Qué cosa más extraña!», murmuró Francisco, continuando tarareando mientras el animal se alimentaba por primera vez desde que llegó al rancho. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y, sobre todo, suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando, ahora siguiendo. Sofía, la hija de 18 años de la pareja, llegó de la facultad de veterinaria ese fin de semana con una curiosidad que no podía ocultar. Ella había heredado los ojos cafés expresivos de su madre y la terquedad de su padre, una combinación que frecuentemente resultaba en descubrimientos interesantes. «Papá, déjame echarle un vistazo a esa marca en el cuello del buey», pidió ella, acercándose al corral con un cuaderno en las manos. «Cuidado, Sophie, todavía está muy débil». Sofía examinó cuidadosamente la marca, haciendo anotaciones detalladas. No parecía una marca de hierro común. Los símbolos eran complejos, casi como un código. «Papá, esto no es una marca de rancho normal. Parece más científico». Esa misma tarde, Sofía pasó horas en Internet,
investigando marcas de ganado antiguas. Fue entonces cuando encontró una foto que la hizo helarse. La misma marca aparecía en un artículo de periódico de 20 años atrás, hablando sobre un rancho experimental que había quebrado. «El rancho La Esperanza», leyó ella en voz alta para sus padres. Pertenecía a un científico llamado Dr. Alejandro Villalobos. Dice aquí que estaba desarrollando una línea especial de ganado. Guadalupe, que hasta entonces se mantenía distante de toda esa situación, se acercó interesada. «Esperanza, ese nombre me recuerda a algo», murmuró tocándose la frente con la punta de los dedos. «¿Conoces ese rancho, mamá?» «No sé. Tal vez. Fue hace mucho tiempo». Francisco sintió un escalofrío. Había secretos en su familia que nunca fueron completamente revelados, especialmente sobre el pasado de su difunta madre, doña Socorro. Al día siguiente, Sofía decidió investigar más. Condujo hasta el pueblo vecino, Tepatitlán de Morelos, donde quedaba el antiguo rancho La Esperanza. Lo que encontró fueron solo ruinas cubiertas de maleza, pero la caseta de entrada aún tenía un letrero oxidado con el nombre. Fue entonces cuando un hombre de aproximadamente 50 años se le acercó. Era delgado, con el rostro marcado por el tiempo y ropas simples de trabajador rural. «No deberías estar aquí, muchacha», dijo él, mirando nervioso a los lados. «¿Por qué no? ¿Es propiedad privada?» «Es que hay gente que no le gusta cuando alguien anda metiéndose en esas cosas viejas». «¿Qué gente?» El hombre dudó. Luego se identificó como Don Chucho, habitante de la región desde hace 50 años. «Mira, conocí bien al doctor Alejandro. Era un hombre bueno, pero andaba metido en unas cosas que mucha gente no entendía. Después de que él se fue, aparecieron unos hombres de fuera queriendo comprar todo lo que quedaba». «¿Qué tipo de cosas hacía?» «Criaba un ganado diferente. Decía que iba a revolucionar la medicina, pero el negocio salió mal, perdió todo y terminó vendiendo los animales en una subasta». Sofía sintió el corazón acelerarse. Subasta, como el toro de su papá. «Don Chucho, ¿usted sabe qué pasó con esos animales?» «La mayoría fue a dar arrastros, pero dicen que algunos fueron vendidos a ganaderos comunes, sin que ellos supieran lo que estaban comprando». Cuando Sofía volvió a casa con esa información, se encontró con un ambiente tenso. Un hombre bien vestido, con un traje caro a pesar del calor, estaba conversando con sus padres en el porche. «Sofía, te presento al señor Santiago Peralta», dijo Francisco. «Se enteró de nuestra compra en la subasta y quiere hacer una propuesta». Santiago tenía alrededor de 50 años, cabello canoso, bien peinado y una postura que transmitía autoridad. Sonrió a Sofía, pero ella notó que la sonrisa no llegaba a sus ojos. «Señorita, su papá me contó que compraron ese toro enfermo. Represento a una empresa que trabaja con investigación animal. Puedo ofrecer 5 veces el valor que pagaron». «¿5 veces?» Guadalupe se interesó de inmediato. «Francisco, ¿oíste eso?» «Es una propuesta generosa», coincidió Francisco, pero algo en la insistencia del hombre le molestaba. «¿Puedo preguntar por qué el interés en un animal enfermo?» «Bueno, a veces esos animales tienen características genéticas interesantes para investigación. Aunque estén débiles, pueden contribuir a la ciencia». Sofía observó todo en silencio, recordando la conversación con Don Chucho. Ese hombre sabía más de lo que decía. «Necesito hablar con mi familia», dijo Francisco diplomáticamente. «Claro, claro, pero no se tarden mucho. Mi propuesta tiene plazo limitado». Después de que Santiago se fue, Sofía contó todo lo que había descubierto sobre el rancho La Esperanza. La reacción de Guadalupe fue inesperada. «Dios mío del cielo», susurró ella palideciendo. «Doctor Alejandro Villalobos. Mamá, ¿usted conoció a ese hombre?» Guadalupe se sentó pesadamente en la silla del porche, como si sus piernas ya no pudieran sostener su peso. Su abuela Socorro trabajó para él, hace más de 20 años. Francisco se acercó a su esposa, sorprendido. Guadalupe nunca había mencionado eso antes. ¿Trabajó haciendo qué? De cocinera. Ella cocinaba para el doctor y los peones del rancho, pero un día llegó a casa muy nerviosa. Dijo que iba a dejar de trabajar ahí. Nunca quiso contarme por qué.
¿Y eso qué tiene que ver con nuestro toro? Guadalupe miró a su marido con una expresión que él no podía descifrar. Francisco, tu mamá guardó algunas cosas de aquella época. Están en el ático, en una caja vieja. Yo nunca la revisé porque ella me hizo prometer que no tocaría eso. Esa misma noche, los tres subieron al ático polvoriento de la casa. Entre cajas de Navidad y muebles viejos, encontraron una caja de zapatos atada con cordel. Dentro había fotografías amarillentas, documentos antiguos y un cuaderno con la letra de Doña Socorro. Sofía fue la primera en hojearlo. «Gente, miren esto», dijo ella señalando una página. «El doctor dijo que los toros especiales solo comen cuando oyen la canción correcta. Él me enseñó la melodía para que la cantara a la hora de darles de comer». Francisco sintió un escalofrío en la espalda. Era exactamente la melodía que él había tarareado para el toro, la misma que su mamá le cantaba cuando era niño. «Hay más», continuó Sofía. «Los animales del proyecto Alborada son diferentes de los demás. El doctor dijo que un día pueden ayudar a curar enfermedades que los médicos no pueden. Pero hay gente mala que quiere robar su trabajo». Guadalupe tomó una de las fotografías. Mostraba a Doña Socorro al lado de un hombre alto, de barba canosa, frente a un corral. Al fondo de la foto, varios toros con la misma marca extraña que tenía su toro. «Proyecto Alborada», murmuró Francisco. «¿Qué demonios era eso?» Fue entonces cuando encontraron un sobre sellado con el nombre de Francisco escrito con la letra de su mamá. Con las manos temblorosas lo abrió. «Hijo querido mío, si estás leyendo esto, es porque ha llegado el momento de saber la verdad. El doctor Alejandro era un hombre bueno, pero personas malas destruyeron su trabajo. Yo vi cosas que no podía contarle a nadie. Si algún día encuentras a uno de los toros del proyecto Alborada, debes saber que son especiales. Canta la melodía que te enseñé. Van a recordar. Y ten cuidado con quienes vengan tras ellos». El silencio que siguió solo fue roto por el ruido de la lluvia que empezaba a caer en el techo. «Papá», dijo Sofía suavemente, «nuestro toro no está enfermo. Está esperando». «¿Esperando qué?» «Esperando que alguien de su familia lo encontrara». A la mañana siguiente, Francisco fue al corral con una determinación renovada. El toro, que había ganado un poco de peso en los últimos días, levantó la cabeza cuando lo vio acercarse. «Entonces, mi viejo», dijo Francisco apoyándose en la cerca, «parece que tú y yo tenemos una historia en común». Comenzó a tararear la melodía, y nuevamente el animal respondió, acercándose a la cerca. Pero esta vez, Francisco notó algo diferente en los ojos del toro. Ya no era la mirada cansada de un animal enfermo, era la mirada alerta de quien reconoce a un amigo. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu me gusta y sobre todo suscríbete al canal. Eso nos ayuda mucho a los que estamos empezando, ahora continuando. Fue en ese momento que Sofía llegó corriendo desde el portón del rancho, con una expresión de urgencia en el rostro. «Papá, hay 3 coches detenidos en la carretera. Creo que son los hombres que don Chucho mencionó». Francisco miró en la dirección que su hija señalaba y vio los vehículos oscuros estacionados a unos 200 metros de la entrada de su propiedad. No eran coches de la región. «Váyanse, Sofía. Lleva a tu mamá a la ciudad y quédense en casa de tía Carmen». «No voy a dejarte solo, papá». «No es un ruego, es una orden». Pero antes de que pudieran tomar alguna decisión, los autos comenzaron a moverse hacia el rancho. Guadalupe salió de la casa secándose las manos en el delantal, preocupada por el movimiento. El primero en bajarse fue Santiago Peralta, seguido por 2 hombres más jóvenes de trajes oscuros. Francisco notó que miraban a su alrededor como si estuvieran evaluando el terreno. «Don Francisco», dijo Santiago con una sonrisa forzada, «espero que hayan tenido tiempo de pensar en mi propuesta». «Estamos pensando, sí». «Excelente. De hecho, vengo con una oferta aún mejor. 10 veces el valor que pagaron». Guadalupe se atragantó con su propia saliva. Era más dinero del que veían en 2 años de trabajo. «¿Y por qué tanta prisa?», preguntó Francisco desconfiado. «Bueno,
Nuestra investigación tiene plazos ajustados y, francamente, le estarían haciendo un favor al animal. Necesita cuidados especializados que ustedes no pueden ofrecerle. Está mejorando, intervino Sofía. Santiago la miró con una expresión que a ella no le gustó. Señorita, con todo respeto, ustedes son gente sencilla del campo. No entienden las complejidades de la veterinaria avanzada. Yo estudio veterinaria, replicó Sofía levantando la barbilla. Estudiar y tener experiencia son cosas diferentes. Francisco sintió que la rabia le subía por el pecho. Nadie le hablaba así a su hija. Señor Santiago, mejor será que se vayan. Cuando decidamos algo, nos pondremos en contacto. Temo que eso no sea posible, dijo Santiago, y su máscara de cordialidad cayó. Miren, ese animal lleva dentro algo que pertenece a mi empresa. No podemos simplemente dejarlo aquí. ¿Su empresa? ¿Qué empresa? Consorcio Biogen. Compramos todos los derechos de la investigación del fallecido doctor Alejandro Villalobos. Guadalupe dio un paso al frente. ¿Cómo que compraron? El doctor... Él no vendería su investigación. Santiago sonrió fríamente. Usted parece saber mucho sobre asuntos que no debería, pero ya que estamos aclarando las cosas, voy a ser directo. Ese animal y otros como él fueron desarrollados con inversión de nuestra empresa. Nos pertenecen por derecho. Eso es mentira, dijo Sofía. Leí sobre el doctor Alejandro. Él era independiente. Lo era, hasta que necesitó financiamiento. Lamentablemente, cuando no pudo pagar sus deudas, tuvimos que tomar ciertas medidas. Francisco comenzó a entender. Las deudas, la quiebra del rancho, la venta forzada de los animales. Todo había sido orquestado. Arruinaron al hombre a propósito, acusó él. Los negocios son los negocios. Y ahora vamos a llevarnos lo que es nuestro. Fue entonces cuando uno de los hombres de traje hizo un gesto hacia el corral, como si fuera a acercarse al toro. Francisco se puso enfrente de él. Nadie toca mi ganado sin mi permiso. Don Francisco, no compliquen las cosas. Tenemos documentos legales. Entonces, usen esos documentos en un tribunal, mientras tanto salgan de mi propiedad. La tensión era palpable. Los dos hombres de traje miraron a Santiago, esperando órdenes. Pero antes de que algo pudiera pasar, oyeron el ruido de un auto acercándose. Era una camioneta vieja, manejada por una señora de cabello blanco. Francisco no la reconoció de inmediato, pero Guadalupe sí. «Doña Beatriz», susurró ella. La mujer se bajó del auto con dificultad, apoyándose en un bastón. Debía tener unos 70 años, pero sus ojos azules aún eran brillantes y alertas. «Guadalupe, mi hija», dijo ella caminando despacio hacia el grupo. Supe que estaban con problemas. Santiago palideció visiblemente al ver a la mujer. «Usted no debería estar aquí», dijo él tratando de mantener la compostura. «Santiago Peralta», respondió doña Beatriz con una voz que cortaba como cuchillo. «Siempre apareces donde no te llaman». «¿Se conocen?», preguntó Francisco. «Lamentablemente sí», respondió la señora. «Este hombre fue responsable de la ruina de mi esposo». El silencio que siguió fue cargado de tensión. Sophie fue la primera en unir los puntos. ¿Su esposo era el doctor Alejandro? Doña Beatriz asintió gravemente. Alejandro Villalobos era mi esposo, y este hombre aquí, señaló a Santiago, destruyó su vida con mentiras y chantajes. Doña Beatriz, usted está confundida, intentó Santiago. Su esposo tenía deudas legítimas con nuestra empresa. Deudas que ustedes crearon manipulando contratos y falsificando documentos. La voz de la señora tembló de indignación. Mi esposo descubrió lo que estaban haciendo y amenazó con exponerlo todo. Por eso lo destruyeron. Guadalupe se acercó a doña Beatriz. Señora, yo soy Guadalupe. Mi suegra, Socorro Mendoza, trabajó para su esposo. Los ojos de doña Beatriz se llenaron de lágrimas. Socorro. Mi querida Socorro. Fue la única que estuvo de nuestro lado hasta el final. Fue ella quien ayudó a salvar a algunos de los animales del proyecto Alborada. ¿Cómo que salvar? Cuando los hombres de Santiago vinieron a tomar el rancho,
Socorro logró esconder 3 toros. Los llevó con familias de confianza, esperando que algún día pudiéramos recuperarlos. Francisco sintió que el mundo giraba a su alrededor. Su madre había sido una heroína y él nunca lo supo. El toro que está en nuestro corral es uno de los 3 sobrevivientes, confirmó doña Beatriz. El último, de hecho. Los otros 2, lamentablemente, no resistieron el paso del tiempo. Santiago estaba visiblemente nervioso ahora. Muy conmovedora esta reunión familiar, pero eso no cambia nada. Tenemos derechos legales sobre ese animal. Derechos basados en documentos fraudulentos, replicó doña Beatriz. Tengo pruebas de todo lo que hicieron. Pruebas que nunca fueron aceptadas en un tribunal, porque compraron jueces y abogados, pero los tiempos han cambiado, Santiago, y nunca dejé de juntar evidencias. La conversación fue interrumpida por un sonido extraño proveniente del corral. El toro estaba inquieto, caminando de un lado a otro y soltando mugidos bajos. «¿Siente el peligro?», dijo doña Beatriz. Los animales de Alborada siempre fueron muy sensibles. «¿Sensibles a qué?», preguntó Sophie. «A las emociones humanas». Era una de las características que mi esposo estaba estudiando. Desarrollaron una empatía extraordinaria. Santiago hizo una señal a sus hombres. «Basta de charla. Vamos a llevarnos al animal». «No lo harán», dijo una voz firme detrás de ellos. Todos se giraron para ver a don Chucho llegar, acompañado de otros 5 hombres de la región. Francisco reconoció a algunos vecinos y gente del pueblo. «Chucho», dijo Santiago intentando sonar calmado, «esto no es asunto tuyo. Cuando amenazan a personas trabajadoras de nuestra región, se vuelve asunto nuestro», respondió Chucho. «Doña Beatriz nos contó todo lo que le hicieron al doctor Alejandro. Y no vamos a dejar que le hagan lo mismo a la familia Mendoza», añadió otro hombre. Santiago miró a su alrededor y se dio cuenta de que estaba en desventaja numérica. Además, más autos estaban llegando. Parecía que la mitad del pueblo había decidido apoyar a los Mendoza. «Esto no va a quedar así», dijo retrocediendo hacia su auto. «Volveremos con refuerzos legales». «Los esperamos», respondió Francisco, sintiendo un coraje que no experimentaba desde hacía años. Después de que Santiago y sus hombres se fueron, el ambiente se relajó, pero todos sabían que eso era solo el comienzo. Doña Beatriz se acercó al corral y el toro inmediatamente vino hacia ella. Cuando ella extendió la mano, el animal apoyó el hocico en sus dedos, como si la reconociera. «Hola, mi viejo amigo», susurró ella. «Has crecido, ¿verdad?» «Doña Beatriz», dijo Guadalupe, «¿qué exactamente estaba haciendo su esposo con estos animales?» Ella suspiró, mirando al toro con cariño. Alejandro era un genetista brillante. Descubrió que ciertas líneas de ganado tenían características únicas en su sistema digestivo. Podían producir compuestos naturales que tenían propiedades medicinales extraordinarias. ¿Qué tipo de propiedades? Compuestos que podrían revolucionar el tratamiento de enfermedades degenerativas, Alzheimer, Parkinson, esclerosis múltiple. Mi esposo creía que estaba a punto de hacer un descubrimiento que podría ayudar a millones de personas. Sofía se acercó, fascinada. ¿Y por eso esos hombres quieren al toro? No solo lo quieren, dijo doña Beatriz con amargura. Mataron por eso. El silencio fue sepulcral. ¿Cómo que mataron?, preguntó Francisco. Mi esposo no falleció por causas naturales, reveló la señora, con lágrimas corriendo por sus arrugadas mejillas. Lo envenenaron, estoy segura de ello. Guadalupe se llevó la mano a la boca, horrorizada. ¿Pero por qué nunca lo denunció? Lo intenté. Gasté todos nuestros recursos tratando de probarlo. Pero ellos son poderosos, tienen conexiones en todas partes. Los médicos dijeron que fue un infarto. Los agentes archivaron el caso. Me quedé sola, una viuda sin recursos contra una corporación gigantesca. Don Chucho se acercó al grupo. Doña Beatriz, ¿usted tiene esas pruebas que mencionó? Las tengo, son 20 años de investigación. Documentos, grabaciones, fotografías, todo guardado en un lugar seguro. ¿Y por qué nunca las usó? Porque sola no tenía fuerza. Pero ahora miró a Francisco y a su familia.
Tal vez tengamos una oportunidad. Esa noche, después de que todos se fueron, la familia Mendoza se reunió en la cocina para una conversación seria. «Francisco», dijo Guadalupe, «estamos metiéndonos en una pelea muy peligrosa». «Lo sé, amor. Pero mira», señaló por la ventana hacia el corral, «ese toro representa mucho más de lo que imaginábamos. Si realmente puede ayudar a personas enfermas». «Papá tiene razón», dijo Sofía. «Es como si la abuela Socorro nos hubiera dejado una misión». Guadalupe suspiró, pero Francisco vio en sus ojos que ya había tomado una decisión. «Está bien, pero hagámoslo bien. Nada de heroísmos. Vamos a usar la ley a nuestro favor». «¿Cómo?» «Sofía, tú vas a investigar todo sobre esa empresa Biogen. Yo voy a hablar con el abogado del pueblo. Y tú, Francisco, vas a cuidar de que ese toro esté seguro y saludable. ¿Y si vuelven antes?» «Van a volver», dijo Guadalupe con certeza. «Pero esta vez estaremos preparados». Querido oyente, si estás disfrutando la historia, aprovecha para dejar tu like y, sobre todo, suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora, continuando. En los días que siguieron, el rancho se transformó en un centro de actividad constante. Sofía pasaba horas en la computadora, descubriendo cada vez más información alarmante sobre el consorcio Biogen. Guadalupe iba y venía del pueblo, hablando con abogados y tratando de entender sus derechos legales. Y Francisco dedicaba todo su tiempo al toro, que cada día parecía más fuerte y saludable. Fue durante una de esas sesiones de cuidado que algo extraordinario sucedió. Francisco estaba en el corral, tarareando la melodía usual mientras le daba alimento al animal, cuando notó algo diferente en el comportamiento del toro. El animal se acercó a él de una forma que nunca había hecho antes, apoyando la cabeza en su pecho, como si quisiera abrazarlo. Francisco sintió una emoción profunda, como si una conexión especial se hubiera formado entre ellos. «¿Qué pasa, mi viejo?», susurró acariciando el cuello del animal. «¿Estás tratando de decirme algo?». Fue entonces cuando notó algo húmedo que escurría del hocico del toro. No era saliva común. Era una sustancia ligeramente lechosa, sin olor, que goteaba en el suelo formando pequeños charcos. Francisco llamó a Sofía, quien llegó corriendo con su cuaderno de apuntes. «Papá, esto es increíble», exclamó después de examinar la sustancia. «¿Recuerdas lo que dijo doña Beatriz sobre los compuestos medicinales? ¿Crees que es eso? Puede ser. Necesito llevar una muestra al laboratorio de la universidad. Ten cuidado de no levantar sospechas. Le pediré a mi doctor de bioquímica que le eche un vistazo», sin mencionar el origen. Mientras tanto, Guadalupe regresaba del pueblo con noticias preocupantes. «El abogado dijo que nuestra situación es complicada», contó ella, sentándose en la terraza. «Si realmente tienen documentos alegando propiedad sobre el animal, va a ser difícil impugnarlo. Incluso si los documentos son falsos, probar que son falsos es otra historia. Necesitaríamos pruebas muy sólidas». Fue entonces cuando doña Beatriz apareció de nuevo, esta vez acompañada de un hombre joven que presentó como su nieto, Mateo. «Guadalupe, traje a Mateo porque es abogado especializado en propiedad intelectual», explicó la señora. «Graduado en Guadalajara, trabaja con casos de patentes y derechos de autor. Mateo tenía unos 30 años, cabello oscuro y una mirada inteligente detrás de los lentes. Saludó a la familia Mendoza con cortesía. «Doña Beatriz me contó toda la situación», dijo él, «y traje algunas informaciones que pueden ayudarles». «¿Qué tipo de informaciones?» «Primero, sobre el consorcio Biogen. No son una empresa de investigación legítima, son una fachada para actividades mucho más oscuras». «¿Cómo así?». Mateo abrió su portafolio y sacó varias hojas impresas. «Se especializan en robar investigaciones de científicos independientes. El patrón es siempre el mismo. Ofrecen financiamiento inicial, crean deudas artificiales, luego toman posesión de todo. ¿Cuántos casos como el del doctor Alejandro han hecho? Por lo menos 12 que pude documentar, todos siguiendo el mismo libreto». Guadalupe se indignó. «¿Y nadie los ha detenido?».
Son muy cuidadosos, siempre actúan dentro de la legalidad aparente, pero mi abuela guardó pruebas que pueden ser la clave para derribarlos. Doña Beatriz asintió. Mateo, muéstrales lo que descubriste sobre las patentes. Ah, sí, dijo el joven pasando algunas páginas. Descubrí que el consorcio Biogen registró patentes basadas en la investigación de mi abuelo. Están ganando millones con medicamentos desarrollados a partir de su trabajo. Francisco se sintió indignado. Eso es robo descarado. Lo es, pero también es nuestra oportunidad. Si logramos probar que las patentes se obtuvieron fraudulentamente, podemos anularlas. Y si anulamos las patentes, los derechos vuelven a los herederos legítimos del doctor Alejandro. O sea, doña Socorro, concluyó Sofía. Exacto. Y ella ya me autorizó a compartir esos derechos con la familia Mendoza, como reconocimiento por lo que doña Socorro hizo para salvar a los animales. La propuesta era tentadora, pero Francisco dudó. No queremos dinero que no nos pertenece. Francisco, dijo doña Beatriz suavemente, mi esposo siempre soñó que su investigación ayudara a la gente común, no a corporaciones codiciosas. Ustedes cuidaron del último animal del proyecto Alborada cuando nadie más se preocupaba. Eso vale más que cualquier dinero. Guadalupe miró a su esposo y vio que estaba emocionado. Está bien, dijo Francisco finalmente, pero lo hacemos por las razones correctas. Para honrar la memoria del doctor Alejandro y de mi madre. Mateo sonrió. Entonces empecemos, pero debemos actuar rápido. Estoy seguro de que Santiago no se rendirá fácilmente. Como si hubiera previsto el futuro, esa misma tarde, 3 autos oficiales se detuvieron frente al rancho. Esta vez Santiago venía acompañado de un oficial de justicia y 2 hombres que se identificaron como agentes de una empresa de seguridad privada. Señor Francisco Mendoza, dijo el oficial de justicia, tengo aquí una orden judicial para el retiro del animal bovino que se encuentra en su propiedad. Francisco sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. ¿Cómo así, orden judicial? Mateo, que se había quedado en el rancho precisamente previendo esta situación, se presentó. Soy el abogado de la familia. ¿Puedo ver los documentos? El oficial entregó los papeles. Mateo los examinó rápidamente y su expresión se volvió seria. Esta orden fue expedida con base en una medida cautelar de restitución de posesión, explicó él a Francisco Mendoza. Ellos alegan que el animal fue robado y están pidiendo la devolución inmediata. Pero eso es absurdo. Yo compré el toro en una subasta pública. Santiago Peralta se acercó con una sonrisa satisfecha. Lamentablemente, señor Francisco, la subasta estaba vendiendo propiedad robada. Nosotros tenemos documentos que prueban que este animal nos pertenece. Mateo examinó los documentos presentados por Santiago. Eran convincentes, aparentemente legítimos, con sellos y firmas oficiales. Voy a pedir una vista del expediente, dijo Mateo al oficial. Mis clientes tienen derecho a la defensa. Claro, respondió el oficial, pero el animal debe ser recogido ahora. La defensa se puede hacer después. Después puede ser demasiado tarde, murmuró Mateo para Francisco. Fue entonces cuando Sofía llegó corriendo de la casa, con el teléfono celular en la mano. Papá, necesito hablar contigo urgentemente. Ella jaló a su padre y al abogado a un lado. Acabo de hablar con mi profesor de bioquímica, susurró ella, emocionada. Esa muestra que llevé, dijo que nunca ha visto nada igual. La sustancia tiene propiedades que realmente podrían revolucionar la medicina. ¿Y qué más? ¿Quiere saber de dónde la saqué? Dijo que si pudiéramos producir más, universidades de todo el mundo pagarían fortunas por estudiarla. Mateo levantó las cejas. Eso lo cambia todo, dijo él. Si logramos probar el valor científico del animal, podemos argumentar que es patrimonio de interés público. ¿Cómo? Existe una ley que protege especímenes de valor científico nacional. Si el toro realmente produce sustancias medicinales únicas, puede ser declarado patrimonio genético del país. Francisco miró al oficial de justicia que esperaba pacientemente. ¿Cuánto tiempo me dan? La orden es para ejecución inmediata, respondió el oficial. Pero podemos pedir una suspensión de la medida cautelar.
dijo Mateo rápidamente. Necesito 2 horas para presentar la solicitud. Santiago se irritó. No van a lograr alargar esto para siempre. No estamos alargando nada, replicó Mateo. Estamos asegurándonos de que se haga justicia correctamente. El oficial consultó su reloj. Está bien, les doy 2 horas, pero después de eso tendré que cumplir la orden. En cuanto el grupo oficial se alejó para esperar, Mateo entró en acción. Llamó a varios colegas abogados, a universidades, a organismos de protección del patrimonio genético. Sofía se puso en contacto con su profesor, pidiéndole un dictamen de emergencia sobre la sustancia. Guadalupe organizó toda la documentación que tenían. ¿Y Francisco? Francisco fue al corral a hablar con el toro. «Mi viejo», dijo él acariciando al animal que ahora parecía completamente sano. «Parece que eres más importante de lo que ninguno de nosotros imaginaba». El toro lo miró con esos ojos inteligentes, como si entendiera la gravedad de la situación. «Sabes, durante todos estos años pensé que mi vida era sencilla. Trabajar la tierra, criar a mi familia, vivir en paz. Pero tal vez Dios tenga otros planes para mí». Fue entonces cuando notó algo extraordinario. El toro estaba produciendo más de esa sustancia lechosa, pero esta vez en una cantidad mucho mayor. Era como si el animal supiera que necesitaba ayudar. «¡Sofía!», gritó él. «Ven a ver esto». Cuando la hija llegó al corral, encontró a su padre recolectando cuidadosamente la sustancia en varios frascos que había traído de la cocina. «Dios mío, papá, es mucho más que ayer». Parece que entiende lo que está pasando. Sofía tomó una de las muestras y corrió al laboratorio de la ciudad donde su profesor la esperaba. 1 hora después, regresó con el rostro radiante. «Papás, el profesor casi se desmaya cuando vio la cantidad de sustancia. Dijo que con esta muestra puede hacer pruebas mucho más completas». Mateo, que había pasado las 2 horas al teléfono, se acercó a ellos con noticias mixtas. «Conseguí una suspensión temporal de la medida cautelar», anunció él. «Pero solo por 48 horas. Es poco tiempo. Es lo que tenemos. Pero hay una buena noticia. Conseguí contacto con un investigador de la Universidad Nacional que se especializa en patrimonio genético. Viene para acá hoy mismo». ¿Y la mala noticia? Santiago tampoco se quedó quieto. Trajo refuerzos. Están llegando más autos, y uno de ellos es de una empresa de transporte de animales. Francisco miró por la ventana y vio que era cierto. Ya había 6 autos estacionados en la carretera y una camioneta con reja se estaba acercando. «Van a llevarse a mi toro pase lo que pase», murmuró. «No si logramos probar que es patrimonio público», dijo Mateo. El investigador de la universidad llegó a media tarde. Era un hombre de 50 años, canoso, llamado Dr. Javier Herrera. Su reputación en el área de genética era impecable. Después de examinar al toro y las muestras de la sustancia, su reacción fue de completo asombro. «Señores», dijo quitándose los lentes para limpiarlos, «tienen aquí un espécimen único en el mundo. La sustancia que produce contiene compuestos que nunca se habían visto antes en la naturaleza». «¿Qué significa eso en la práctica?», preguntó Guadalupe. «Significa que, si logramos estudiarlo adecuadamente, podríamos estar ante una revolución en la medicina, especialmente en el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas». Mateo se animó. «¿Eso es suficiente para caracterizarlo como patrimonio genético nacional?». «Sin duda alguna. Voy a preparar un dictamen técnico de inmediato». Mientras el doctor Javier trabajaba en su dictamen, la tensión afuera aumentaba. Santiago estaba visiblemente impaciente, caminando de un lado a otro y haciendo varias llamadas telefónicas. Don Chucho apareció de nuevo, esta vez con más habitantes de la región. «Francisco», dijo, «la noticia se ha esparcido por el pueblo. Todo el mundo habla de tu toro milagroso». «¿Milagroso?». «La gente dice que puede curar enfermedades. Hay personas rezando por él allá en la carretera». Francisco miró y realmente vio un pequeño grupo de personas mayores, algunas con bastones y andadores, reunidas cerca de los autos de Santiago. No protestaban, solo observaban en silencio, como si estuvieran en una vigilia.
Una de esas personas le llamó especialmente la atención. Era una señora muy mayor, quizás de más de 80 años, a la que ayudaba una mujer más joven. «¿Quién es esa señora?», le preguntó a don Chucho. «Es doña Milagros. Tiene Alzheimer avanzado. Su hija Yolanda se enteró de la historia y la trajo aquí». «¿Para qué?». «Cree que el toro puede ayudar a su mamá. Sé que parece cosa de gente ignorante, pero...». Francisco no lo encontró ignorancia, encontró fe, y de repente entendió que toda esa situación era más grande de lo que había imaginado. Salió del rancho y caminó hasta donde estaba doña Milagros. La señora lo miró con ojos vacíos, perdida en su propio mundo. «¿Cómo se siente?», le preguntó con suavidad. Para su sorpresa, ella respondió con una voz clara: «Estoy esperando al toro especial». Yolanda, la hija, se quedó impactada. «Mi mamá lleva semanas sin decir nada coherente. ¿Cómo supo lo del toro?». Francisco sintió un escalofrío. Había cosas pasando allí que su mente racional no podía explicar. Fue entonces cuando el doctor Javier salió del rancho con el dictamen en las manos. «Listo», anunció. «Tengo aquí la caracterización científica completa. Este animal es oficialmente Patrimonio Genético Nacional». Mateo tomó el documento y lo leyó rápido. «Perfecto. Ahora puedo presentar la acción para suspender definitivamente la restitución de la posesión». Pero Santiago lo había oído todo. «No va a dar tiempo», dijo acercándose al grupo. «El plazo de la medida cautelar vence en 2 horas y ningún juez va a analizar un proceso nuevo tan rápido. Entonces oremos para que mis contactos en el Poder Judicial sean eficientes», respondió Mateo, ya corriendo hacia el auto. «¿Lo logrará?», preguntó Guadalupe preocupada. «No sé», respondió Francisco honestamente, «pero independientemente de lo que pase, hicimos lo correcto». El tiempo pasó agonizantemente lento. Mateo enviaba mensajes cada hora, relatando el progreso de sus intentos legales. El doctor Javier hacía más pruebas con las muestras de la sustancia, y afuera, el grupo de personas seguía creciendo. Cuando faltaba media hora para el plazo final, Mateo regresó con el rostro tenso. «No lo logré», dijo, jadeante. El juez que podría autorizar la suspensión no estaba en el distrito. El sustituto se negó a asumir la responsabilidad. Guadalupe tomó la mano de Francisco. «¿Entonces se acabó?». «Todavía no», dijo una voz detrás de ellos. Todos se volvieron para ver a doña Milagros, acercándose, ahora caminando sola, sin la ayuda de su hija. Sus ojos, que momentos antes parecían vacíos, ahora brillaban con una lucidez sorprendente. «Señora, usted no debería estar aquí», dijo el doctor Javier preocupado. «Necesito ver al toro especial», dijo ella con firmeza. Yolanda llegó corriendo. «Mamá, por el amor de Dios, regresa aquí». Pero doña Milagros ignoró a su hija y caminó directo hacia el corral. Cuando el toro la vio, tuvo una reacción que nadie esperaba. El animal se acercó a la cerca y bajó la cabeza permitiendo que la señora tocara su hocico. En ese momento, ella comenzó a llorar. «Lo recuerdo», susurró. «Recuerdo todo». «Mamá, ¿de qué está hablando?». «Trabajé en el rancho del doctor Alejandro», dijo doña Milagros, su voz volviéndose más firme con cada palabra. «Era joven, trabajaba en el ordeño. Vi cuando nacieron los primeros becerros especiales. Todos guardaron silencio, absorbiendo aquella revelación. Pero mamá, nunca me contó esto». «Lo olvidé. La enfermedad me hizo olvidar. Pero cuando lo vi», señaló al toro, «todo regresó». Doña Beatriz se acercó emocionada. «Milagros, Milagros Vieira». Las dos mujeres se miraron por un largo momento y luego se abrazaron, llorando. «Beatriz, mi amiga», dijo doña Milagros. «¿Cuánto tiempo?». «Trabajabas con mi esposo, ¿cómo pude olvidarlo? Las dos olvidamos muchas cosas, pero él», señaló nuevamente al toro, «nos hizo recordar». El doctor Javier estaba fascinado. «Señora Milagros, ¿podría contarme exactamente lo que recuerda sobre estos animales?». «Eran diferentes desde pequeños. Cuando se estresaban, producían esa leche especial. El doctor decía que era su respuesta emocional». «¿Respuesta emocional?».
Cuando sentían que alguien estaba sufriendo, producían la sustancia. Era como si quisieran ayudar. Francisco miró al toro y lo entendió todo. En los últimos días, con toda la tensión y preocupación de la familia, el animal había aumentado la producción de la sustancia. Estaba tratando de ayudarlos. Fue en ese momento que el oficial de justicia se acercó. «Lo siento, pero el plazo venció. Necesito cumplir la orden». Santiago sonrió victorioso. «Finalmente, traigan la carreta para acá». Pero cuando los hombres de Santiago intentaron acercarse al corral, algo inesperado ocurrió. El grupo de vecinos del pueblo, que había aumentado a más de 50 personas, se colocó entre ellos y el toro. «No se van a llevar nuestro patrimonio», dijo don Chucho. «Salgan de ahí o llamaremos a la policía», amenazó Santiago. «Pueden llamar», respondió una voz firme. Todos se volvieron para ver un coche oficial llegando. De él bajó un hombre de traje, acompañado de 2 asistentes. «¿Quién es usted?», preguntó Santiago nervioso. «Soy el licenciado Arturo Figueroa, de la Agencia Federal de Sanidad Rural. Estoy aquí para investigar denuncias de irregularidades relacionadas con patrimonio genético nacional». Mateo no pudo ocultar una sonrisa. Sus contactos en el gobierno federal habían sido más eficientes de lo que esperaba. «Señor Santiago Peralta», continuó el licenciado Figueroa, «usted está citado a presentar toda la documentación referente a la supuesta propiedad sobre el animal en cuestión. Ya le presenté todo al oficial de justicia. Lo presentó ante la justicia estatal. Ahora lo va a presentar ante la federal, porque este caso involucra patrimonio de la Unión». La expresión de Santiago cambió por completo. Por primera vez desde que apareció en el rancho, parecía genuinamente preocupado. «Además», añadió el licenciado Figueroa, «ordeno la suspensión inmediata de cualquier movimiento del animal hasta que las investigaciones concluyan». El oficial de justicia guardó sus documentos. «En este caso, la orden estatal queda suspendida hasta nueva disposición». Santiago intentó argumentar, pero el licenciado Figueroa fue inflexible. «Señor Peralta, le sugiero que usted y su equipo se retiren hasta que podamos analizar adecuadamente la documentación presentada». Viendo que había perdido esta batalla, Santiago hizo una señal a sus hombres. Antes de subirse al auto, sin embargo, se acercó a Francisco. «Esto no ha terminado», dijo en voz baja. «Tenemos recursos que ustedes ni se imaginan». «Y nosotros tenemos la verdad», respondió Francisco mirándolo a los ojos. Después de que todos los autos de Santiago se marcharon, el rancho finalmente respiró aliviado. Pero todos sabían que aquello era solo una tregua. El licenciado Figueroa examinó toda la documentación que Mateo había preparado. Conversó largamente con el doctor Herrera sobre las propiedades medicinales de la sustancia y escuchó el testimonio de doña Beatriz sobre los fraudes cometidos por el consorcio Biogen. «Tenemos elementos suficientes para abrir una investigación completa», declaró al final del día. «Pero esto va a llevar tiempo, meses, quizás años». «¿Y mientras tanto?», preguntó Francisco. «Mientras tanto, el animal permanece bajo custodia de la familia Mendoza, como guardianes oficiales del patrimonio nacional». Guadalupe suspiró de alivio, pero Mateo aún parecía preocupado. «Licenciado Figueroa, el consorcio Biogen tiene mucho poder. Van a intentar revertir esta decisión. Probablemente. Pero ahora tenemos la atención de la prensa nacional. Va a ser mucho más difícil para ellos actuar en las sombras». Era verdad. Durante todo el alboroto del día, periodistas locales habían aparecido. La historia del toro milagroso se estaba extendiendo rápidamente. Esa noche, después de que todos se fueron, la familia Mendoza se reunió en la terraza de la casa. El toro pastaba tranquilamente en el potrero, como si nada de aquello hubiera pasado. «Francisco», dijo Guadalupe, «nuestra vida nunca volverá a ser la misma». «Lo sé. ¿Te arrepientes?». Guadalupe miró a su esposo, luego a su hija, luego al toro. «No», dijo finalmente. «Por primera vez en años, siento que estamos haciendo algo realmente importante». Sophie se levantó y abrazó a sus padres. «La abuela Socorro estaría orgullosa de ustedes». «Creo que ya lo sabía», dijo Francisco. «Por eso dejó aquella carta».
Los días que siguieron fueron una mezcla de esperanza y tensión. El doctor Herrera instaló un laboratorio temporal en el rancho para estudiar la sustancia que producía el toro. Investigadores de varias universidades comenzaron a llegar para colaborar. La prensa nacional le dio cobertura al caso. Pero Santiago tampoco se quedó de brazos cruzados. El consorcio Biogen contrató a los mejores abogados del país y comenzó una ofensiva legal en varios frentes. Cuestionaron la competencia federal en el caso, la validez del dictamen técnico, la condición legal de la familia Mendoza como guardiana del animal. Cada día traía una nueva batalla judicial. Mateo trabajaba 18 horas diarias, respondiendo a impugnaciones, preparando recursos, coordinando con abogados de otras ciudades. Fue durante una de esas semanas intensas que algo extraordinario sucedió. El doctor Herrera estaba realizando sus pruebas habituales cuando notó que el toro estaba produciendo una cantidad inusual de la sustancia especial. Más que eso, la composición química parecía ligeramente diferente. «Francisco», lo llamó emocionado, «ven a ver esto». Cuando Francisco llegó al laboratorio improvisado, encontró al doctor Herrera analizando las muestras con una expresión de puro asombro. «¿Qué pasó?» «La sustancia está cambiando, evolucionando. Es como si el animal estuviera respondiendo a nuestras necesidades de investigación». «¿Cómo así?» «En los primeros días, la sustancia tenía propiedades básicas interesantes. Ahora contiene compuestos mucho más complejos y potentes». «¿Eso es normal?» «¿Normal? Francisco, eso es imposible. Los animales no alteran su producción bioquímica conscientemente. Pero aparentemente ese toro sí». Sofía, que seguía acompañando toda la investigación, tenía una teoría. «¿Y si realmente entiende lo que está pasando?», sugirió ella. «Doña Milagros dijo que ellos eran sensibles a las emociones humanas. Tal vez él percibe que necesita producir sustancias más potentes para ayudar a más personas». Doctor Javier negó con la cabeza. «Como veterinaria en formación, deberías saber que esto contradice todo lo que conocemos sobre fisiología animal. Pero como investigador, usted debería estar abierto a posibilidades que aún no entendemos», replicó Sofía diplomáticamente. La conversación fue interrumpida por la llegada de Mateo, que traía noticias urgentes. «Gente, tenemos un problema», anunció él sin rodeos. «El consorcio Biogen consiguió una medida cautelar en la Ciudad de México. Alegan que estamos interfiriendo en una investigación de interés nacional». «¿Cómo así?» Presentaron documentos diciendo que la sustancia producida por el toro es crucial para el desarrollo de un medicamento que puede salvar miles de vidas, y que nuestra interferencia amateur está retrasando ese desarrollo. Francisco sintió que la rabia le subía. «Ellos robaron la investigación». «Lo sé, pero los documentos que presentaron son convincentes. Y tienen testigos». «¿Qué testigos?» «Científicos reconocidos que dicen haber trabajado en el proyecto original». El doctor Javier palideció. «¿Científicos reconocidos? ¿Quiénes?» Mateo consultó sus papeles. «Doctor Ricardo Treviño, Dr. Selena Castillo, Dr. Manuel Ortega». «Dios mío», susurró el doctor Javier. «Conozco esos nombres. Son investigadores respetados. ¿Entonces están diciendo la verdad? No lo sé. Pero si realmente están involucrados, nuestra situación se vuelve mucho más complicada». Esa noche, Francisco no pudo dormir. Salió de la casa y fue al corral, donde encontró al toro mirando las estrellas. «¿Y ahora, mi viejo?», dijo él, apoyándose en la cerca. «Parece que todo el mundo te quiere, pero a nadie le importa lo que tú quieres». El toro se acercó y apoyó la cabeza en el pecho de Francisco, como había hecho varias veces antes. Pero esta vez, Francisco sintió algo diferente. Una sensación de paz, como si el animal estuviera tratando de consolarlo. «Tú realmente entiendes, ¿verdad?», susurró él. «Sabes que estamos tratando de hacer lo correcto». Fue entonces cuando oyó pasos detrás de sí. Era Guadalupe, que venía con una taza de café caliente. «¿Tampoco pudiste dormir?» «Tengo miedo, Guadalupe. Miedo de que al final lo perdamos». «Francisco, mírame»,
dijo ella, tocando el rostro de su esposo. No hemos perdido nada. Hemos ganado. Hemos ganado propósito. Ganamos amigos. Ganamos el respeto de la comunidad. Y más importante, descubrimos que somos capaces de luchar por algo más grande que nosotros mismos. Pero sí, no hay pero sí. Pase lo que pase, hicimos lo que nuestra conciencia nos dictó. Y eso nadie nos lo puede quitar. A la mañana siguiente, llegaron más noticias perturbadoras. Los 3 científicos mencionados por Mateo realmente habían confirmado públicamente que trabajaron en el desarrollo de la investigación del consorcio Biogen. Doña Beatriz quedó devastada con la noticia. «No entiendo», dijo ella, sentada en la cocina de la familia Mendoza. «Mi esposo nunca mencionó esos nombres». «Abuela», dijo Mateo con suavidad, «tal vez se unieron al proyecto después sin que el abuelo lo supiera». «O tal vez», sugirió Sofía, «ellos estén siendo coaccionados a mentir, así como otras personas lo fueron». «Doctor», Javier, que había pasado toda la noche investigando a los 3 científicos, llegó con información interesante. «Descubrí algo extraño», anunció. «Los 3 tuvieron problemas financieros graves en los últimos años. Deudas altas, inversiones fracasadas, ese tipo de cosas. Y luego, que las personas con problemas financieros son blancos fáciles para chantajes o sobornos». Mateo se animó. «Si logramos probar que fueron comprados, es una posibilidad. Pero, ¿cómo probarlo?» Fue Sofía quien tuvo la idea. «¿Y si hablamos con ellos directamente?» «¿Cómo así?» «Bueno, son científicos, ¿no? La gente de ciencia valora la verdad. Si realmente están involucrados en un fraude, quizás uno de ellos tenga la conciencia pesada». El doctor Javier encontró la idea interesante. «Puedo intentar contactarlos. En la comunidad científica, todos se conocen». «Ten cuidado», advirtió Mateo. «Si realmente están del lado del consorcio Biogen, van a reportar nuestro intento de contacto». Mientras el doctor Javier hacía sus intentos de contacto, la familia Mendoza recibió una visita inesperada. Era doña Milagros, acompañada de su hija Yolanda. Pero esta vez, la señora mayor venía con un propósito específico. «Francisco», dijo, «necesito contarte algo importante». «Claro, doña Milagros, ¿qué pasó?» Recordé más cosas sobre la época del rancho del doctor Alejandro. Todos se reunieron en la sala para escuchar. Había un grupo de personas que siempre aparecía por allí, hombres de traje que no eran de la región. El doctor se ponía muy nervioso cuando ellos venían. ¿Qué tipo de hombres? Decían que eran inversionistas, pero noté que después de sus visitas, el doctor se quedaba triste por días. ¿Recuerda algún nombre? Doña Milagros pensó un momento. Uno se llamaba Santiago, Santiago algo. Francisco y Guadalupe intercambiaron miradas. Santiago Peralta. Y había otro al que llamaba doctor. El doctor Ricardo, creo. Mateo casi tiró el café. ¿El doctor Ricardo? ¿Está segura? Sí, porque me pareció un nombre bonito, igual al de mi nieto. El doctor Javier se agitó. Doctor Ricardo Treviño, uno de los científicos que está apoyando al consorcio Biogen. Entonces se conocen desde hace 20 años, concluyó Sofía. Y probablemente él estuvo involucrado en la destrucción del doctor Alejandro desde el principio, añadió Mateo. Doña Beatriz, que había permanecido callada durante toda la conversación, finalmente habló. Sabía que había algo familiar en esos nombres. Ahora entiendo por qué. ¿Cómo así? Mi esposo mencionó a algunos de esos hombres en sus anotaciones. Sospechaba que estaban tratando de sabotear su investigación. ¿Qué anotaciones? Llevaba un diario científico. Están guardados con todas las demás cosas. Mateo se levantó de inmediato. Doña Beatriz, esos diarios pueden ser la prueba que necesitamos. Entonces vamos a buscarlos. Una hora después, estaban todos en la antigua casa de doña Beatriz, una construcción sencilla pero bien conservada en las afueras de la ciudad. En el cuarto que había pertenecido al doctor Alejandro, ella abrió un baúl de madera lleno de cuadernos y papeles. «Está todo aquí», dijo pasando las manos con cariño sobre los documentos.
20 años de investigación. El doctor Javier tomó uno de los cuadernos y comenzó a hojearlo. Sus anotaciones eran meticulosas, detalladas, escritas en una letra pequeña pero legible. «Miren esto», dijo, señalando una entrada con fecha de 15 años atrás. El doctor Ricardo volvió hoy con más amenazas. Dijo que si no acepto su asociación, encontrarán maneras de obligarme. Empiezo a temer por mi seguridad y por la de Beatriz. «¿Más?», pidió Mateo. El doctor Javier pasó algunas páginas. «Descubrí que el doctor Ricardo falsificó datos en su propia investigación hace algunos años. Si lo expongo, su carrera terminará. Quizás sea mi única defensa contra las presiones que están ejerciendo». «Tenía pruebas contra el doctor Ricardo», dijo Sofía. «Las tenía. La pregunta es, ¿dónde están esas pruebas?». Doña Beatriz pensó por un momento. Alejandro tenía una caja fuerte pequeña en el despacho. Nunca supe la combinación. «¿Dónde está esa caja fuerte?». «Todavía está ahí. Nunca pude abrirla». Media hora después, todos estaban en el pequeño despacho que había pertenecido al doctor Alejandro. La caja fuerte era sencilla, del tipo usada en residencias, empotrada en la pared detrás de un estante. «¿Alguien sabe cómo abrir esto?», preguntó Mateo. «Puedo probar algunas combinaciones obvias», dijo el doctor Javier. «Fecha de nacimiento, aniversario de bodas». Tras varios intentos, fue doña Beatriz quien acertó. «La fecha de nacimiento del primer becerro especial», dijo ella, marcando los números. La caja fuerte se abrió con un clic suave. Dentro había documentos, fotografías y, más importante, cintas de casete. «Grabaciones», dijo Mateo, tomando una de las cintas. Su esposo grababa conversaciones, a veces cuando recibía amenazas por teléfono. Decía que podría necesitar pruebas algún día. El doctor Javier encontró una grabadora antigua en el despacho y puso una de las cintas. La voz del doctor Alejandro resonó en la habitación, causando escalofríos en todos. «Diario de investigación, día 15 de marzo. Recibí otra llamada amenazante del doctor Ricardo. Esta vez fue claro. O acepto la propuesta del consorcio Biogen, o van a destruir mi reputación y tomar mi investigación a la fuerza». Mateo hizo una señal para que siguieran escuchando. «El doctor Ricardo no sabe que estoy grabando. Confesó que ya han hecho esto con otros investigadores. El patrón es siempre el mismo. Ofrecen financiamiento inicial, crean deudas artificiales a través de contratos fraudulentos, luego toman posesión de toda la propiedad intelectual». Guadalupe se tapó la boca, horrorizada. Mencionó al menos 10 casos. Investigadores que perdieron todo y terminaron trabajando como empleados en las propias empresas que robaron sus descubrimientos. La grabación continuó por 10 minutos más, revelando detalles sórdidos sobre las prácticas del consorcio Biogen. Cuando terminó, el silencio en la habitación era absoluto. «Dios mío», susurró el doctor Javier, «esto es evidencia suficiente para derribar toda la organización. Si logramos probar que las cintas son auténticas», consideró Mateo, «y si logramos proteger a los testigos», añadió Francisco. Como si estuviera respondiendo a sus miedos, el teléfono de Mateo sonó. Era el licenciado Figueroa, de la Agencia Federal de Sanidad Rural. «Mateo, tenemos un problema», dijo la voz tensa del oficial. «El consorcio Biogen obtuvo una orden judicial federal. Tengo órdenes de incautar el animal mañana por la mañana». Mateo palideció. ¿Cómo lograron revertirlo tan rápido? Presentaron nuevos elementos. Testigos que juran que la investigación es suya por derecho, informes técnicos que impugnan nuestros exámenes, ese tipo de cosas. «Licenciado Figueroa, encontramos evidencias de que todo esto es fraudulento». «¿Qué tipo de evidencias?» «Grabaciones del doctor Alejandro documentando las amenazas y chantajes». «¿Grabaciones de hace 20 años?» «Sí. Mateo, sabes que eso no va a ser suficiente para revertir una decisión federal en menos de 12 horas. ¿Entonces no hay nada que podamos hacer?» «Lo siento, pero mi orden es clara. Mañana a las 8 de la mañana, el animal será trasladado a las instalaciones del consorcio Biogen». Cuando Mateo colgó el teléfono, todos estaban devastados. Se acabó,
dijo Guadalupe con la voz entrecortada. No, dijo doña Beatriz, con una determinación que sorprendió a todos. No se ha acabado. Todavía tenemos un as bajo la manga. ¿Qué as? Mi nieto no lo mencionó, pero yo también tengo contactos, personas que le deben favores a mi difunto esposo. ¿Qué tipo de personas? Periodistas, políticos, personas a las que mi esposo ayudó cuando lo necesitaban. Mateo se animó un poco. ¿Usted cree que puede conseguir atención de los medios nacionales? Puedo intentarlo, pero necesito la ayuda de ustedes. ¿Qué podemos hacer? Primero, necesitamos copiar todas estas grabaciones y documentos. Segundo, tenemos que preparar un expediente completo sobre los fraudes del consorcio Biogen. Y tercero, miró a Francisco, necesitamos que decidan si están dispuestos a correr riesgos. ¿Qué tipo de riesgos? Si denunciamos esto públicamente, ellos van a tratar de destruirlos también. Van a haber ataques a su reputación, amenazas, procesos judiciales. Va a ser una guerra. Francisco miró a Guadalupe y a Sofía. Vio miedo en sus ojos, pero también determinación. Doña Beatriz, dijo finalmente, si no luchamos ahora, nunca más tendremos oportunidad. Estamos dispuestos. Guadalupe asintió. Por mi suegra, por su esposo, y por todas las personas que pueden ser ayudadas por esta investigación. Sofía también estuvo de acuerdo. Vamos a luchar. Esa noche, la casa de doña Beatriz se transformó en un centro de operaciones. Mateo y el doctor Javier trabajaron en la preparación del expediente técnico y legal. Sofía digitalizó todas las grabaciones y documentos históricos. Guadalupe y doña Beatriz prepararon una lista de contactos en la prensa y la política. ¿Y Francisco? Francisco fue a casa a cuidar del toro por última vez. Mi viejo, dijo, acariciando al animal que se había vuelto tan importante en su vida. Mañana vienen por ti, pero quiero que sepas que hicimos todo lo que pudimos. El toro lo miró con esos ojos inteligentes y por última vez produjo una cantidad abundante de la sustancia especial. ¿Te estás despidiendo?, preguntó Francisco conmovido. Como respuesta, el animal apoyó la cabeza en su pecho y permaneció así por varios minutos. Cuando Francisco volvió a la casa de doña Beatriz, encontró a todos trabajando febrilmente. El expediente estaba casi listo, los contactos estaban siendo activados, las pruebas estaban siendo organizadas. ¿Cómo van las cosas?, preguntó. Bien, respondió Mateo. Doña Beatriz realmente conoce gente importante. Ya tenemos confirmación de que al menos 3 periodistas de investigación van a cubrir la historia. ¿Y en el ámbito político? Un diputado federal que fue ayudado por el doctor Alejandro hace años se comprometió a dar un pronunciamiento en el Congreso mañana por la mañana. ¿Vamos a tener tiempo? No sabemos, pero es nuestra única oportunidad. A las 6 de la mañana del día siguiente, comenzaron a llegar los primeros periodistas al rancho San Rafael. A las 7 ya había 3 equipos de televisión, reporteros de periódico y un camión de transmisión en vivo. El licenciado Figueroa llegó puntualmente a las 8, acompañado de una escolta oficial y técnicos del consorcio Biogen. Santiago Peralta también estaba presente, con una sonrisa de triunfo en el rostro. Pero cuando vio todo el movimiento de la prensa, su sonrisa desapareció. ¿Qué es todo este escándalo?, preguntó a uno de los periodistas. Estamos cubriendo el caso del patrimonio genético nacional, respondió el reportero. Recibimos información de que puede haber irregularidades en el proceso. Santiago se puso nervioso, pero trató de mantener la compostura. ¿Irregularidades? Tenemos todas las autorizaciones legales necesarias. Fue entonces cuando Mateo se acercó con una carpeta en las manos. Licenciado Figueroa, antes de proceder con el embargo, necesito presentar nuevas pruebas. Mateo, usted sabe que es demasiado tarde para... Son pruebas de un delito federal, interrumpió Mateo. Falsificación de documentos, asociación ilícita, apropiación indebida de propiedad intelectual. El licenciado Figueroa se detuvo y miró a los periodistas que estaban grabando todo. ¿Qué pruebas? Mateo abrió la carpeta
y entregó copias de las grabaciones y documentos al oficial federal y a los periodistas. Grabaciones del doctor Alejandro Villalobos documentando amenazas y chantajes hechos por el consorcio Biogen hace 20 años. Santiago trató de intervenir. Esas grabaciones no tienen validez legal, son demasiado viejas, pero tienen valor periodístico, dijo uno de los reporteros, ya examinando los documentos. Fue entonces cuando llegó la información que lo cambió todo. Mateo recibió una llamada y, tras escuchar durante unos minutos, colgó con una expresión de triunfo. «Licenciado Figueroa», anunció, «acabo de recibir la información de que el doctor Ricardo Treviño fue detenido en la Ciudad de México hace una hora». ¿Detenido por qué? Por falsificación de documentos y asociación delictuosa. Parece que nuestra investigación no fue la única. La Agencia Federal de Sanidad Rural investigaba al consorcio Biogen desde hacía meses. Santiago palideció visiblemente. Eso no tiene nada que ver con este caso en particular. En realidad sí tiene que ver, dijo Mateo, sacando más papeles del portafolios. El doctor Ricardo confesó su participación en el esquema para robar la investigación del doctor Alejandro, y lo mencionó a usted como uno de los principales articuladores. El silencio que siguió solo fue interrumpido por el ruido de las cámaras grabando. El licenciado Figueroa se volvió hacia Santiago. «Señor Peralta, a la luz de esta nueva información, suspendo temporalmente la ejecución de la orden de embargo hasta que se realicen las debidas indagaciones». «No pueden hacer esto», gritó Santiago, perdiendo por completo la compostura. «Tenemos derechos, tenemos contratos». «Contratos que pudieron haberse obtenido fraudulentamente», replicó el licenciado Figueroa. Fue entonces cuando uno de los periodistas se acercó a Santiago con un micrófono. «Señor Peralta, ¿cómo responde a las acusaciones de que su empresa roba sistemáticamente investigaciones de científicos independientes?» «Sin comentarios», dijo Santiago, tratando de alejarse. «¿Y sobre las amenazas hechas al doctor Alejandro Villalobos?» «Sin comentarios. ¿Confirma que conoce al doctor Ricardo Treviño desde hace más de 20 años?» Santiago no respondió, dirigiéndose rápidamente hacia su auto, pero los periodistas lo siguieron, haciéndole preguntas que no podía responder sin incriminarse aún más. Cuando los autos del consorcio Biogen finalmente partieron, el rancho estalló en celebración. Vecinos, amigos, periodistas, todos festejaban la victoria de la familia Mendoza. Pero Francisco sabía que aquello era solo el comienzo de una lucha mucho más larga. «Mateo», le dijo, llevando al abogado aparte, «¿qué sucede ahora?» «Ahora comienzan las investigaciones federales. Puede llevar años resolverlo por completo». «¿Y mientras tanto?» «Mientras tanto, ustedes continúan como guardianes legales del animal». Francisco sonrió, pero Mateo vio preocupación en sus ojos. «¿Qué pasa?» «Estoy preocupado por las represalias. Gente como Santiago no se rinde fácilmente». «Es una preocupación válida, pero ahora tienen la atención de los medios nacionales. Les será mucho más difícil actuar en las sombras». Era verdad. En los días siguientes, la historia de la familia Mendoza y del toro milagroso se esparció por todo el país. Periódicos, revistas, programas de televisión, todos querían saber más sobre el caso. El doctor Javier aprovechó toda esa atención para difundir sus investigaciones sobre las propiedades medicinales de la sustancia producida por el animal. Universidades de varios países ofrecieron colaboración. Laboratorios legítimos se interesaron en desarrollar medicamentos basados en el descubrimiento. Lo más importante de todo, personas con enfermedades neurodegenerativas comenzaron a tener esperanza nuevamente. Doña Milagros, cuya lucidez había regresado milagrosamente tras el contacto con el toro, se convirtió en una especie de embajadora de la investigación. Su historia inspiró a miles de familias que lidaban con problemas similares. Es como si Dios hubiera usado un animal para recordarnos que los milagros aún ocurren, dijo en una entrevista para la televisión nacional. Pero no todo era color de rosa. Como Mateo había previsto, el consorcio Biogen inició una guerra judicial feroz. Demandas por difamación,
impugnaciones de las evidencias presentadas, intentos de desacreditar a los testigos. Santiago Peralta, incluso con su reputación destruida públicamente, continuó coordinando los ataques a través de abogados y empresas tercerizadas. Fue durante una de esas batallas judiciales que ocurrió algo que nadie esperaba. Dr. Elena Castillo, una de las científicas que había apoyado públicamente al consorcio Biogen, apareció en el rancho un domingo por la mañana, sin avisar. «Necesito hablar con ustedes», dijo ella, visiblemente nerviosa. «Es sobre lo que realmente pasó con la investigación del doctor Alejandro». Francisco, Guadalupe, Sofía y Mateo se reunieron con ella en la sala de la casa. «Doctora», dijo Mateo con cuidado, «¿sabe usted que cualquier cosa que diga puede ser usada en los procesos judiciales en curso?» «Lo sé. Es exactamente por eso que vine». Respiró hondo antes de continuar. «Mentí cuando dije que trabajé en el desarrollo de la investigación del consorcio Biogen. La verdad es que fui coaccionada a mentir». «¿Cómo así, coaccionada?» «Descubrieron que había cometido irregularidades en mi propia investigación hace algunos años. Nada grave, solo algunos protocolos no seguidos correctamente. Pero lo suficiente para destruir mi carrera si se divulgaba». Guadalupe se inclinó hacia adelante. «¿Y ellos usaron eso contra usted?» «Sí. Santiago me buscó y dijo que si no colaboraba con su testimonio, expondrían mis irregularidades y lo perdería todo». «¿Pero por qué decidió contar la verdad ahora?» La doctora Elena miró por la ventana hacia el corral donde estaba el toro. «Porque después de ver los reportajes sobre ustedes, comprendí que estaba siendo cómplice de algo mucho peor de lo que imaginaba. No se trata solo de robar una investigación, se trata de impedir que un descubrimiento que puede ayudar a millones de personas llegue hasta ellas». Mateo se animó. «Doctora, ¿estaría usted dispuesta a testificar oficialmente sobre la coacción?» «Lo estoy. Y más, tengo grabaciones de algunas de las conversaciones con Santiago. Él no sabía que yo estaba grabando». «¿Por qué grabó?» «Por precaución. Gente como él no es de fiar. Quería tener pruebas en caso de que intentara chantajearme aún más». Mateo apenas podía contener la emoción. Esas grabaciones pueden ser la pieza que faltaba para desmontar todo su esquema. «Hay más», continuó la doctora Elena. «Sé dónde encontrar al doctor Manuel Ortega, el tercer científico que apoyó públicamente al consorcio Biogen. También fue coaccionado, pero tiene demasiado miedo para hablar. ¿Cree usted que puede convencerlo?» «Puedo intentarlo, especialmente si sabe que no está solo en esto». Esa misma tarde, la doctora Elena salió del rancho con una misión: encontrar al doctor Manuel y convencerlo de decir la verdad. 2 días después, regresó acompañada de un hombre de 50 años, cabello canoso, que se presentó como el doctor Manuel Ortega. «Vengo a disculparme», dijo él dirigiéndose directamente a doña Beatriz, «por haber participado en la mentira que manchó la memoria de su esposo». Doña Beatriz, que se había mantenido fuerte durante toda la batalla, finalmente se emocionó. «Doctor, no tiene que disculparse. Sé que usted también fue víctima de ellos». «Lo fui, pero eso no me absuelve. Debí haber tenido el valor de decir la verdad desde el principio». Mateo se acercó con documentos en las manos. «Doctor Manuel, si usted está dispuesto a testificar, podemos revertir completamente la situación legal». «Estoy dispuesto, y tengo más información que puede ayudar». «¿Qué tipo de información?» «Sé dónde están los otros 2 toros del proyecto Alborada». Todos guardaron silencio. «¿Cómo así?», preguntó Francisco. «Doña Beatriz dijo que no resistieron el paso del tiempo». El doctor Manuel negó con la cabeza. «No resistieron en manos de rancheros comunes, pero el consorcio Biogen los encontró y los mantiene en cautiverio en una instalación secreta». «¿Dónde?» «En un rancho en el interior de Zacatecas. Están siendo usados para producir la sustancia especial a escala industrial». El doctor Javier se horrorizó. «Eso es imposible. La producción de la sustancia depende del bienestar emocional de los animales. En cautiverio no producirían nada». «A menos», dijo el doctor Manuel con amargura,
que sean sometidos a estímulos artificiales. ¿Qué tipo de estímulos? Drogas, hormonas, torturas psicológicas. Descubrieron maneras de forzar la producción de la sustancia. El silencio que siguió estuvo cargado de horror. «Debemos liberarlos», dijo Sofía con lágrimas en los ojos. «¿Cómo?», preguntó Guadalupe. «No somos la policía». «Pero podemos denunciar», dijo Mateo. «Con la información del doctor Manuel podemos orientar una operación oficial». Fue exactamente lo que hicieron. Mateo se puso en contacto con el licenciado Figueroa, quien coordinó con la Policía Federal una operación para investigar la instalación en Zacatecas. 3 días después, la operación Proyecto Alborada fue desplegada simultáneamente en 3 estados. Además del rancho en Zacatecas, se investigaron las sedes del consorcio Biogen en Ciudad de México y Monterrey. Lo que encontraron fue peor de lo que cualquiera había imaginado. En el rancho de Zacatecas, 2 bueyes en condiciones deplorables eran mantenidos en cautiverio y sometidos a experimentos crueles. En las sedes de la empresa, documentos revelaron un esquema de corrupción que involucraba a decenas de investigadores, jueces, políticos y funcionarios públicos. Santiago Peralta fue detenido en flagrancia al intentar destruir evidencias. Junto con él, otras 15 personas fueron arrestadas. La repercusión nacional fue inmensa. El caso se convirtió en símbolo de la lucha entre la ciencia ética y la codicia corporativa. Pero para la familia Mendoza, lo más importante fue el reencuentro. Cuando los 2 bueyes rescatados del rancho de Zacatecas llegaron al rancho San Rafael, la reacción del buey que ya estaba allí fue conmovedora. Los 3 animales se reconocieron de inmediato, mugiendo y acercándose unos a otros como una familia que se reencuentra tras años de separación. «Es increíble», dijo el doctor Javier observando la escena. «En verdad son una familia. Probablemente eran becerros juntos en el rancho del doctor Alejandro». Doña Beatriz, que había acompañado todo el proceso de rescate, no pudo contener las lágrimas. «Alejandro estaría tan feliz», susurró ella. «Sus muchachos especiales están juntos de nuevo». En los meses siguientes, el rancho San Rafael se transformó en un centro de investigación oficial. El gobierno federal creó un programa especial para el estudio de los animales del Proyecto Alborada, con financiamiento internacional y supervisión de la comunidad científica mundial. El doctor Javier fue nombrado coordinador científico del proyecto. Sofía, que se había graduado con honores en veterinaria, se convirtió en su asistente principal. Guadalupe asumió la administración del centro de investigación. ¿Y Francisco? Francisco continuó haciendo lo que siempre había hecho mejor, cuidando a los animales. Pero la mayor recompensa llegó cuando los primeros medicamentos basados en la sustancia de los bueyes llegaron a los ensayos clínicos. Los resultados fueron revolucionarios. Pacientes con Alzheimer recuperaron recuerdos perdidos. Personas con Parkinson vieron reducidos sus temblores drásticamente. Casos de esclerosis múltiple mostraron mejorías significativas. Doña Milagros, que se había convertido en el rostro público de la investigación, continuaba lúcida y activa, ayudando a otras familias que enfrentaban enfermedades neurodegenerativas. «Es como si aquellos animales llevaran en sí un mensaje de esperanza», dijo ella en una entrevista final para un documental sobre el caso. El juicio de los ejecutivos del consorcio Biogen duró 2 años. Santiago Peralta fue condenado a 20 años de prisión por asociación delictuosa, falsificación de documentos, apropiación indebida y crueldad contra animales. Los otros implicados recibieron penas menores, pero todos fueron vetados permanentemente de la comunidad científica. Las patentes robadas fueron anuladas y los derechos sobre la investigación del doctor Alejandro fueron restituidos a sus herederos legítimos. Doña Beatriz, siguiendo el testamento de su esposo, donó todos los derechos a una fundación que garantizaba que los beneficios del descubrimiento llegaran a personas de bajos recursos. Una tarde de domingo, 5 años después de aquel primer remate, Francisco estaba en el potrero observando a los 3 toros pastar tranquilamente. Ya no eran animales esqueléticos y enfermos. Eran criaturas majestuosas, saludables,
que habían ayudado a revolucionar la medicina mundial. Guadalupe se acercó a él, ahora con el cabello completamente blanco, pero con una sonrisa que él no veía desde hacía años. «¿En qué estás pensando?», preguntó ella. «Estoy pensando en mi mamá», respondió Francisco. «¿Cómo sabía que un día iba a necesitar esa canción?». «Tal vez no lo sabía», dijo Guadalupe, tomando la mano de su esposo. «Tal vez solo sabía que tenías un buen corazón y que cuando llegara el momento harías lo correcto». Sofía se unió a ellos, viniendo del laboratorio con un informe en las manos. «Papá, mamá, acaban de llegar los resultados de las pruebas de la tercera generación de medicamentos. La eficacia aumentó en un 40%. ¿Y eso es bueno? Es maravilloso. Significa que dentro de unos años, enfermedades que hoy son incurables pueden volverse tratables». Francisco sonrió, mirando a los toros que pastaban serenamente. «¿Oyeron eso, muchachos? Están salvando al mundo». Como si entendieran, los tres animales levantaron las cabezas hacia la familia Mendoza y mugieron suavemente, un sonido que parecía cargar gratitud y contento. Doña Beatriz, ahora con 75 años pero aún activa, llegó en compañía de Mateo, quien se había convertido en el abogado oficial de la fundación. «¿Cómo están nuestros héroes hoy?», preguntó ella refiriéndose a los toros. «Productivos como siempre», respondió Sofía. «Esta mañana temprano recolectamos suficientes muestras para 3 meses de investigación». «¿Y ellos están felices?». La pregunta de doña Beatriz revelaba su preocupación constante por el bienestar de los animales. «Mucho», aseguró Francisco. «Nunca los vi tan tranquilos. Era verdad. Los toros del proyecto Alborada habían encontrado su lugar en el mundo. Vivían libres, bien cuidados, respetados, y su contribución a la humanidad era reconocida y celebrada. Don Chucho, ahora administrador regional de la fundación, llegó con novedades. «Gente, acaba de llegar la confirmación oficial», anunció con una sonrisa enorme. «El medicamento Alborada 1 fue aprobado para comercialización en 15 países. La celebración fue espontánea. Abrazos, lágrimas de alegría, gritos de victoria. 5 años de lucha habían culminado en ese momento. «¿Cuántas personas van a ser beneficiadas?», preguntó Guadalupe. «En la estimación inicial, más de 1 millón de pacientes solo en el primer año», respondió Mateo. El doctor Javier, que había llegado de una conferencia internacional, se unió a la celebración. «Y hay más buenas noticias», dijo. «La fundación va a recibir un premio internacional de medicina la próxima semana». «¿Vamos a aceptarlo?», preguntó doña Beatriz. «Nosotros no», corrigió el doctor Javier. «Francisco lo va a aceptar. El premio es para él, como la persona que salvó al último toro del proyecto Alborada». Francisco se sonrojó. «Ay, no. Yo no hice nada del otro mundo. Solo compré un toro enfermo por lástima». «Exactamente», dijo Guadalupe, abrazando a su esposo. «Por lástima, por compasión». Y fue esa compasión la que salvó millones de vidas. Una semana después, Francisco Mendoza, un simple ranchero del interior de Jalisco, estaba en el escenario de un auditorio en Ciudad de México, recibiendo el Premio Internacional de Medicina Humanitaria. «Señoras y señores», dijo al micrófono con la voz entrecortada por la emoción, «yo no soy médico, no soy científico, no soy investigador. Solo soy un hombre que aprendió de mi mamá que debemos ayudar a quien está sufriendo, incluso cuando no entendemos completamente cómo hacerlo». El público lo aplaudió de pie. «Pero quiero dedicar este premio a algunas personas muy especiales», continuó. «A mi mamá Socorro Mendoza, que me enseñó la canción que salvó a un toro moribundo. Al doctor Alejandro Villalobos, que dedicó su vida a una investigación que sabía que podría ayudar a muchas personas. A doña Beatriz, que nunca dejó de luchar por la memoria de su esposo, y principalmente a los 3 bueyes del proyecto Alborada, que nos enseñaron que la compasión puede curar el mundo». Cuando Francisco bajó del escenario, fue rodeado por periodistas, científicos, autoridades, pero la única persona con quien él quería hablar era Guadalupe. «¿Cómo estuvo?», preguntó ella. «Aterrador», admitió él riendo. «Pero bueno, muy bueno». «Orgullosa de ti», dijo ella besándolo en el rostro. «Y yo de nosotros, de toda nuestra familia»,
Sofía se acercó, ahora una veterinaria reconocida internacionalmente. «Papá, tengo una sorpresa para ustedes». «¿Qué sorpresa?» «Acaban de confirmar, vamos a tener un cuarto buey alborada». «¿Cómo así?» «Una de las hembras del rancho está preñada, y por el examen genético el becerro va a cargar las mismas características especiales que los otros tres». Francisco sonrió, imaginando a su madre desde arriba, orgullosa de ver cómo una pequeña canción había cambiado el mundo. «¿Sabes qué?», le dijo a Guadalupe. «Creo que nuestra aventura apenas comienza». Y así era. Porque a veces, los milagros más grandes empiezan con los actos más pequeños de bondad. Como un ranchero que compra un buey enfermo por $1, sin saber que está a punto de salvar millones de vidas. El rancho San Rafael siguió siendo un símbolo de esperanza. Visitantes de todo el mundo venían a conocer los bueyes que revolucionaron la medicina. Niños en excursiones escolares aprendían sobre compasión y ciencia. Familias de pacientes beneficiados por los medicamentos venían a agradecer. ¿Y los bueyes? Los bueyes siguieron haciendo lo que siempre hicieron, viviendo con dignidad, produciendo naturalmente las sustancias que salvaban vidas y recordando a todos que la naturaleza siempre tiene regalos para quienes saben valorarla. En una placa a la entrada del rancho, una frase resumía toda la historia. Aquí comenzó una revolución médica con un acto simple de compasión. Que este lugar recuerde a todos que los pequeños gestos pueden cambiar el mundo. Y lo cambiaron. Para siempre. Fin de la historia. Cuéntenos qué le pareció esta historia conmovedora sobre compasión y perseverancia. ¿Cree que Francisco tomó la decisión correcta al comprar aquel buey enfermo? Deje su opinión en los comentarios. No olvide dar like y suscribirse al canal para más historias emotivas.